Bueno, entonces estábamos hablando justo antes de que se vaya la electricidad de que ya en esa posición los glúteos se abren y se observa el orificio externo del conducto anal que tiene, es muy, me parece chistoso, pero uno lo hace así, pero en realidad tiene esa disposición de tener pliegues anales, se llaman pliegues anales. Y en esos pliegues anales podemos observar inclusive hasta larvitas de parásitos. ¿Por qué? Porque los pacientes están parasitados y hay un parásito. ¿Cuál es el parásito que migra hacia el orificio anal a poner su huevo? El Enterobio vermicularis. Es un parásito que tiene esa particularidad, no pone los huevos dentro del intestino, sino que tiene que migrar y ponerlos. Y ahí eso es lo que produce el prurito anal, que es el que molestoso, fastidioso y que provoca que inclusive, como más es nocturno, que tenga insomnio y dificultad para conciliar el sueño. Justamente porque los gusanos o lombrices o parásitos cilíndricos, ¿saben cuáles son los cilíndricos? Nombre de la familia. Los parásitos se clasifican en cilíndricos y aplanados. Los cilíndricos son los nemátodos y los aplanados son los platelmintos. Los cilíndricos son los que se parecen a una lombriz de tierra. Son cilíndricos. Estos parásitos, para trasladarse, para desplazarse, hacen un movimiento que se conoce como rectación, porque hacen lo mismo que los reptiles, que las culebras. Para desplazarse hacen esto. Imagínense en estas pliegues sentir que estas larvitas o estos parásitos pequeñitos, son pequeños, hacen este movimiento así para desplazarse. Esa sensación hace dar la idea como que pica, pero en realidad no pica, sino que es la molestia de sentir, porque esta mucosa es muy sensible. Entonces eso hace que el individuo piense que le pica y se rasca para tratar de disminuir esa molestia. Lo que hace es ahondar el problema. ¿Por qué? Porque al rascarse produce laceración. Inclusive hasta con la ropa o con las uñas, si es que va directo aquí en la mucosa y en el orificio anal. Generalmente pasa en los niños, en los productos. ¿Ya? Además se pueden observar aquí fisuras en los rebordes del ano, producto de un estreñimiento. Pujó demasiado y se fisuró el borde y sangra. También pueden haber fístulas, es una comunicación desde adentro del ano. Hay un conducto que viene desde adentro, ¿no? Y emerge por acá, y por aquí hay emisión de cierta materia fecal a través de un conducto desde el recto. Se llaman fístulas porque atraviesan la pared y llegan por fuera del ano, así. La materia fecal tiene que salir por aquí relajándose el ano, ahí, pero emerge por acá, se llama fístula. Eso es quirúrgico, tiene que solucionarlo el médico de manera quirúrgica para cerrar eso definitivamente. También pueden haber hemorroides, que son las inflamaciones de las venas que están en la mucosa anal y rectal, y también pueden haber prolapsos. ¿Qué es el prolapso? Es la protrusión de la pared del recto por el orificio anal. Más o menos que la mejilla se viniera acá afuera y hace así. Ese es un prolapso. Cuando alguien le saque la lengua así, eso es un prolapso rectal, pero se llama prolapso rectal. No se llama prolapso anal, sino prolapso rectal porque es la pared del recto en el pujo que se protruye por el mismo estreñimiento que tiene, que puede ser crónico. Entonces trata de evacuar y en esa evacuación pues los tejidos ceden y la pared se va hacia afuera del ano y aparece por acá así. Eso es lo que se observa de allí. De allí que también se utiliza ABA. Ya no se utiliza, ya no se debe utilizar el tacto rectal.
para atacar la próstata. ¿Por qué? Porque ahora ya hay técnicas mucho mejores, como por ejemplo, por ahí mismo se le introduce un dispositivo más grueso que tiene una base, está recubierto por un preservativo y se llama el transductor, el mismo que se utiliza para hacer un eco transvaginal, se hace un eco transrectal. Con el dedo, ¿qué va a detectar? Solamente que la glándula está aumentada de tamaño y que está irregular probablemente. Irregular. Presta atención, no se distraigan. Pero ¿para qué introducir el dedo para saber que la glándula está agrandada? Si eso se sabe claramente cuando el paciente, pues su primer síntoma es que el chorro ya no tiene la fuerza ni la proyección que tenía antes. Entonces eso determina que la próstata está creciendo y está obstruyendo la vía de salida de la orina. Eso ya dice que la próstata está agrandándose. Entonces, ¿para qué introducir el dedo? Y para saber si es irregular, eso me lo puede decir para introducir el dedo, que solamente es un dedo, y que su cerebro, porque el dedo no habla, el dedo solamente recepta en el tacto lo que siente y en el cerebro se procesa lo que está sintiendo el médico a través de la pared, porque son vecinitos de la próstata con la pared del recto. Entonces ahí lo único que se logra tocar. Entonces para eso hago un transrectal, y con el transrectal ahora con las ecografías que son ultramodernas, ¿trajeron el trabajo? Sí. Son ultramodernas, pues ya prácticamente esa próstata va a salir fotografiada, pero en 4 o 5 dimensiones. Van a salir todas las lesiones, todas las irregularidades, el agrandamiento, el tamaño, ahí se mide y todo, ecográficamente. Entonces ya no hay necesidad de meter el dedo. Y también hay los marcadores tumorales a nivel sanguíneo. Se extrae sangre y se buscan los marcadores tumorales o marcadores cancerígenos que pudieran existir, si están normales o están aumentados. Ya no hay necesidad de meter el dedo. Pero puede ser que algún médico urólogo todavía quiera sentir esa sensación de tocar una próstata. No sé, hay, como dice el viejo y conocido refrán que decía mi abuela, que está en el infierno. Caras vemos, mejor. También esto ya quedó obsoleto. Ahora esto de acá es lo moderno, ¿no? Aquí para apoyar la cabecita tiene un reclinatorio acolchonado, la pelvis tiene un reclinatorio acolchonado y las rodillas, porque debajo de la rótula hay un relieve óseo. Si usted se toca y tiene un relieve en la tibia, en la pierna, tóquese. Entonces, debajo de la rodilla hay un relieve óseo. Si usted se arrodilla en una zona rígida, dura, le duele. Entonces aquí pues también tiene que estar acolchonado. Y ahí pues lógicamente el paciente cómodamente va a ser examinado, que hasta podría pegarse una ruquita mientras le andan en el arterial. Y es así. Entonces, y ahora si se duerme, lo que utilizábamos antes, a mí me tocó una vez en el Bernaza hacer una extracción de materia fecal con los dedos, posición de punción lumbar, pero esta tiene 2 variantes. Tiene una variante que se llama el decúbito lateral, pero no el decúbito lateral que vimos en las decúbito, sino con posición decúbito lateral modificado a posición fetal. Porque usted lo ve que está lateral, pero está las rodillas hacia el tórax, la cabeza reclinada hacia adelante, tratando de que la columna, que tiene un ligero desplazamiento así, la columna no es que se cierra así, ni que se hace como 100 pies, así, no, es apenas. Entonces esa curvatura que adopta la columna ligera, eso permite que los espacios intervertebrales entre las lumbares se abran un poco más y poder penetrar una aguja, en este caso, para esta posición, para extraer líquido cefalorraquídeo que recorre todo el sistema nervioso
central, desde el encéfalo hasta la médula, y ahí se extrae el líquido cefalorraquídeo en los casos que los pacientes tengan problemas de las cubiertas protectoras, que se llaman las meninges, y que puede tener una meningitis. Ustedes debieron haber visto ya con Lenny lo que es meningitis. La meningitis es una infección de las meninges, que son tres: la dura madre afuera, la pía madre adentro, adherida al sistema, a la médula y al encéfalo, y en medio de las dos la aracnoides. ¿Cuál es el agente causal? Pues bueno, por lo menos hay dos. Hay el meningococo, una bacteria esférica, coco, y también la Neisseria meningitidis, que es la que causa meningitis. Es una variante de la Neisseria gonorrheae que produce gonorrea o blenorragia. Ya, estas dos Neisseria, la meningitis es la que puede causar ingresar al sistema circulatorio, llegar a las meninges e infectarlas y producir meningitis con su cuadro clínico correspondiente, dentro de los cuales hay rigidez de nuca. Eso induce a pensar que puede haber una meningitis y entonces se entra a hacer esta extracción de líquido para llevar al laboratorio. Este es uno. Entonces la va usted a relatar una posición de punción lumbar en posición de cúbito lateral modificado a posición fetal, así expresada. Y la otra de posición de punción lumbar sentada al borde de la cama. Esto pues lógicamente ya es para otro tipo de intervenciones, conseguir el mismo efecto sentado al borde de la cama, las rodillas elevadas, la columna ligeramente encorvada, con la cabeza hacia adelante, con el mentón hacia el esternón, para lograr que las vértebras lumbares se abran igual, pero aquí es para introducir anestesia. Bueno, un caso mío, eso me hicieron ese procedimiento que hicieron a mí cuando me iban a operar de la rótula, pusieron la anestesia, Claro, cualquier procedimiento quirúrgico y no solamente cesárea, pues se tiene que desensibilizar a partir de la zona lumbar hacia abajo, para que no sienta ningún tipo de dolor. Esas son las dos variantes de la posición de punción lumbar, que es la décima. Entonces ya tenemos 3 de cúbito, 3 de Lembour, anti-tren de Lembour, ginecológica o litotomía, Fowler, semi-Fowler, la genupectoral, ya no debemos de decir maometana, genupectoral, y la posición de punción lumbar con sus dos variantes. Posición de cúbito lateral modificado a posición fetal y la sentada al borde de la cama. Ya está, muerto el chancho. Y con eso hemos terminado esto de las posiciones anatómicas. Hemos hablado de las cavidades corporales. Mire, no le pregunté cuál es el contenido del mediastino, cómo se divide la cavidad ventral. Pregunta sencilla. ¿Por qué se ríe? Sí, sencilla. La arteria pulmonar, arteria aorta. Tiene tráquea, bronquios primarios, derecho e izquierdo. Tiene esófago y tiene timo. ¿Cuál es la dificultad de eso? Ese es el contenido. Límites del mediastino: anterior, esternón, posterior, vértebra torácica, superior, el estrecho torácico superior, inferior, el diafragma, y laterales, los dos pulmones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la complejidad de esa respuesta? Ninguna. Es cuestión de revisar las imágenes y decir, lógicamente se va a memorizar. Usted que es frágil de memoria, pues lógicamente se le va a complicar, porque usted quiere memorizar y sigue insistiendo en memorizar y no identificar las partes que se están enseñando y que se debe de aprender. Si usted identifica, no se le va a olvidar nunca, pero si usted memoriza, por. Bien, todo esto es lo que voy a preguntar. Ahora se recibe, vamos a la segunda parte. Aquí ya terminamos la primera parte de la primera unidad. Vamos a la segunda parte y con eso tenemos para la lección del próximo día, sábado. Sábado, ya mismo vienen las recuperaciones, esas que están de el próximo sábado 31, ¿no? Sábado 31 de agosto. 31 de agosto. ¿Qué
se celebra el 31 de agosto? En sala de emergencia, uno con dificultad respiratoria. Ya lo vimos. Sí. Ya revisamos. Entonces, ¿en qué posición ponemos al paciente con dificultad respiratoria? El que tiene pérdida de la conciencia. Temporal Tren de Lemo. ¿Por qué anti? Una mujer en trabajo de parto. Posición ginecológica. ¡Qué facilito! Y mire que tiene que estar preparado porque la próxima semana yo me invento un caso clínico y usted me tiene que dar la posición anatómica. Y esa elección es punto perdido, punto ganado. Así que piense bien, aprenda bien las posiciones para saber para qué sirven, cómo se las ubica, cómo se las describe y para qué sirven. Porque esa es la pregunta. No es solamente describir es cómo está, sino para qué sirve. Dentro de la descripción está el para qué sirve. ¿Ya? ¿Me entiendes? Entonces pilas con eso. Y tenemos que hacer el taller de casos clínicos de anatomía también. Son 10 casos clínicos que vamos a hacer. Vamos a hacer grupos de 3 solamente. 3, lo que sea. Porque 4 ya es vagancia, 4 es zapata, 4 es la vaca. El cuarto hacia la vaca recibe el puntaje. Entonces los 3 tienen que cranear ahí y nada de separarse los casos clínicos. Van caso clínico por caso clínico los 3. Y los 3 quedan de acuerdo que responden en cada caso clínico, que son 4 preguntas por cada caso. Nada de grupos de 4. Bien. Esto ya lo que vimos. Ahora vamos a esto. Se reciben 3 pacientes en sala de emergencia. Uno con anemia ferropénica, otro con hipotiroidismo y otro con osteoporosis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que investigar acá? Los bioelementos. Los bioelementos, que son elementos biológicos que están formando parte del cuerpo humano. ¿Cuáles son los que están alterados? Y pues de acuerdo a eso, pues sacar el bioelemento correspondiente. Listo, vamos al otro. ¿Para que terminamos o ahora comenzamos? ¿Listo, señorita Pincay? ¿Estás seguro? ¿Está listo? Arrancamos. El contenido de este archivo. El archivo, o sea, la segunda parte, la primera unidad se denomina organización interna del cuerpo humano o niveles de organización corporal. Niveles. Aquí en esta primera parte de este archivo, porque el 8 complementa, este es el 7. Tenemos el nivel químico, el nivel celular y el nivel tisular. Tisular es tejidos. Nivel químico, celular y de tejidos. De allá viene la otra parte que es el nivel de órganos, nivel de sistemas y nivel de aparatos. Eso enseñan en el colegio, ¿no? ¿Me enseñan en el colegio? No, ya, no importa, yo se los digo. Entonces, vamos con el nivel químico. Pero, ¿cuál es el objetivo? Caracterizar la organización interna del cuerpo humano a partir de los niveles químico, celular y tisular como base fundamental para su desarrollo como técnico superior en enfermería. Aunque aquí dice, ya saben, ¿no? Este servidor anda por todos lados. Sí, para todas las carreras. El libro este y 6 más y todo lo que ustedes quieran y el Atlas ahora, entonces ya tienen material como para sacar y por fin exonerarse todo el libro. ¿Sí? Todo depende de la primera nota, la próxima semana va a ser 15. Los bioelementos son elementos químicos presentes en los seres vivos, por eso se llaman bio, que es vida, elementos biológicos. Elementos biológicos pueden aparecer aislados formando las moléculas, que son las biomoléculas. Estos bioelementos se clasifican en 3 grupos: primarios, secundarios y oligoelementos. Oligo es un prefijo que significa muy, muy poquito. Bueno, no usar ese término poquísimo. No, muy poco. E incluso hasta los porcentajes están establecidos así. Los bioelementos primarios están conformados principalmente por el famoso chon. ¿Han escuchado el chon? No. Bueno, no importa, yo se lo digo. No se preocupe. El carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, a lo cual se le suma el fósforo y el azufre. Y estos bioelementos primarios se encuentran en un porcentaje promedio y números cerrados, porque los libros dicen decimales, los
Si no, a veces no aprenden los cerrados, imagínense los decimales. 96%. Miren, es el más alto porcentaje de estos bioelementos primarios: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Según los científicos, este componente del cuerpo humano es muy similar al componente de la Tierra, del planeta. Los bioelementos secundarios son necesarios en concentraciones bajas. Esto pues se les ha atribuido un 3%. Y está ahí el calcio, el potasio, el sodio, el cloro y el magnesio. Y los oligoelementos, ¿cuánto se les atribuiría? 1. Porque si hablamos de porcentajes 100, entonces tenemos 96 más 3, 99. Para el 100 falta el 1%. Concentración muy baja, pero indispensable, y así tiene que ser, porque no necesitamos tener más de este porcentaje de estos elementos que son el hierro, el yodo, el boro, el cobre, el vanadio, manganeso, zinc, silicio, cobalto y molibdeno. No necesitamos más de ese porcentaje, apenas necesitamos 1% o un poquito menos para poder vivir de manera normal y que haya salud. Porque si aumenta ese hierro y ese yodo, por ejemplo, que son los que vamos a revisar, o disminuye ese hierro y ese yodo, hay trastornos, hay patologías, hay enfermedades. Entonces todo está perfectamente diseñado, calibrado, para que con este porcentaje mínimo podamos vivir normalmente. Lo mismo estoy acá. El calcio no puede estar en mayores concentraciones, ni los otros bioelementos, ni en menores concentraciones, ni los otros bioelementos. ¿Por qué? Porque tanto hacia arriba como hacia abajo van a producir enfermedades. ¿Ya? Ahora, esta es otra pregunta. No va a poder responder los porcentajes de los bioelementos. Los primarios 96%, los secundarios 3%, y los oligoelementos 1%. ¿Sí pueden? Sí. Bueno. Ahora yo le voy a preguntar, de lo que hemos estudiado, mencióneme 3 bioelementos secundarios. Entonces usted me responde calcio, magnesio, cloro, ya está. Calcio, potasio, sodio, ya está. Potasio, sodio, magnesio, ya está. Si le pido de acá, les voy a pedir, deme 2 principales bioelementos, oligoelementos. Usted me dice el hierro y el yodo, que son los que más necesitamos saber. ¿Por qué? Porque el hierro y el yodo, lógicamente, son uno de ellos, lo que tenemos que describir, que está alterado en la anemia ferropénica y en la osteoporosis. ¿Ya? Pero primero voy acá. El carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno están presentes en los alimentos que ingerimos. ¿Cuáles son los alimentos que ingerimos? Los glúcidos, que se llaman carbohidratos o hidratos de carbono, y que en la prueba escrita puede venir como glúcidos, como hidratos de carbono o como carbohidratos. Son azúcares. Eso es lo que consumimos. De allí tenemos los lípidos. Y también tenemos las proteínas. Ok, dentro de la bioquímica sabemos que estas 2 primeras, no han visto bioquímica todavía, ¿no? Estas 2 primeras son sustancias, se denominan ternarias, son compuestos ternarios. ¿Por qué ternarios? Porque tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Mientras que las proteínas son cuaternarios, porque tienen el chon completo. Esto, digerido, procesado y absorbido y procesado por el hígado, porque todo lo que se absorbe en el intestino pasa al hígado, el hígado procesa y envía a las células, a todas las células. Entonces, todas estas sustancias ya procesadas van a las células y las células
llegan a su interior, se nutren y van a producir desechos. Lógicamente, de esto de aquí va a tomar lo que le sirve a la célula y lo que resulta que no se utiliza se denominan desechos nitrogenados. Estos desechos nitrogenados se duermen. Estos desechos nitrogenados que ustedes piensan que lo pueden haber escuchado, la urea, la creatinina, el ácido úrico y el amoníaco. Estos desechos van a ser sacados de la célula hacia la sangre y la sangre se encarga de llevarlo a los filtros que son los riñones. Los riñones son desechos metabólicos. El CO2 es el que va a los pulmones a ser eliminado vía aérea. Entonces, estos desechos van a ser expulsados como orina con una cierta cantidad de agua que el organismo debe perder para eliminar, porque son solutos. Y los solutos, sin el agua, que es el vehículo, no van a salir y se empiezan a acumular y formar cálculos renales. Por eso hay que tomar agua. Y si no le gusta tomar agua, así. No estamos diciendo que se van a producir, pero es una condicionante para que se produzca. El punto de vista, ¿no? Entonces, usted sabe que este de aquí es lo que va a ingerir. De esto están formados se llaman sustancias químicas orgánicas, los nutrientes. Los ingerimos todo el tiempo. Ahora, y ahí todo depende de qué ingiere más o qué ingiere menos. Los elementos secundarios, aquí tenemos el calcio. Calcio, que es un mineral que no solamente forma parte de los huesos y que es el que está alterado en el paciente con osteoporosis, porque está disminuido. Generalmente, ya creo que ya lo hablamos ayer de la descalcificación en la mujer. ¿Hablamos de eso? No. ¿Seguro? ¿No será que ya estoy soñando con ustedes? Calcifican antes que los hombres, o en mayor proporción que los hombres. ¿Por qué? Porque se entiende que la mujer tiene un sistema hormonal y que cuando ese sistema hormonal está trabajando, la descalcificación de las mujeres comienza probablemente a partir de los 30 años en adelante. En las etapas de embarazo también se descalcifican. ¿Por qué? Porque a veces se alimentan, pero se alimentan mal. Dice que se alimentan, pero no. Se alimentan mal y entonces tiene que distribuirse ese calcio para el producto también. Ingiere pocos alimentos que tienen calcio. Ahora, esto no quiere decir que usted va a tomar leche por galones para calcificarse. No, porque el organismo tiene la capacidad de regular los niveles. Ahora, si una mujer entra en menopausia, pues se termina de descalcificar. La menopausia acelera la descalcificación y entra rápidamente en osteoporosis. Ahí tiene que intervenir, pues lógicamente, el famoso ginecólogo con su terapia de reemplazo hormonal para disminuir el impacto de la osteoporosis. La contracción muscular. En la contracción muscular, a través de los canales de calcio, para estimular al músculo a contraerse y generar el movimiento. Eso pues lo veremos un poquito en la parte del músculo. El potasio también interviene en la parte muscular. El sodio también interviene en la parte de la contracción muscular. Además de que todos estos electrolitos en conjunto forman parte del equilibrio hidroelectrolítico, o sea, de la homeostasis que la verán en bioquímica, y que eso, mientras esté equilibrado, como dice su nombre, homeos, un equilibrio, entonces no habrá enfermedad. Pero si algo se altera, hay enfermedades que se presentan. ¿Ya? El hierro, ¿cómo ingerimos hierro? ¿A través de qué? De la comida. Los vegetales traen hierro. Los mariscos, todos los alimentos traen hierro. Pero el asunto es... El asunto es ¿qué estamos ingiriendo? Y volvemos a la misma tontería. Estamos ingiriendo más carbohidratos que proteínas, que minerales, que vegetales. Estamos muy carbohidratizados. Y entonces estamos haciendo todo lo contrario.
en vez de ingerir, por eso es que podemos llegar a tener cierto grado de anemia ferropénica, porque si no hay hierro, pues los glóbulos rojos no van a tener su componente vital, que es la hemoglobina. ¿Cómo funciona esto a breves rasgos? Porque no puedo extenderme porque ustedes todavía no tienen todo el conocimiento. Pero sí podemos decir que el glóbulo rojo, cuando se está formando, tiene un núcleo y dentro de él se va formando una molécula. No se preocupe, yo se lo digo. Se llama hemoglobina. La hemoglobina es una molécula doble que tiene una proteína y una molécula de hierro. Esto, si no hay hierro en la alimentación, no se van a formar los glóbulos rojos de manera normal con su hemoglobina interna. ¿Para qué sirve la hemoglobina? Cuando el glóbulo rojo pasa por el alveolo pulmonar, porque la sangre circula, y el glóbulo rojo va en la sangre. Y de paso que el glóbulo rojo ya cuando está maduro y sale a la circulación, ya pierde el núcleo. Porque el glóbulo rojo no tiene núcleo. Es la única célula, bueno, viva, porque hay una célula muerta que no tiene núcleo, que después se la digo. La única célula viva que no tiene núcleo es el glóbulo rojo, pero tiene hemoglobina. Entonces cuando pasa por el alveolo, por aquí entró oxígeno, ya se eliminó el CO2, entonces pasa, ahí está el capilar y está el alveolo. Se forma esta membrana alveolo-capilar que tiene poros. Por aquí va a entrar el oxígeno a la sangre y de ahí va a ser atraído por la hemoglobina y se van a unir las dos y van a formar la oxihemoglobina. El glóbulo rojo que no tiene hemoglobina, ¿qué oxígeno va a atraer? Porque el glóbulo rojo está diseñado justamente así. Glóbulo rojo sin núcleo y hemoglobina para servir de transportador del oxígeno, uniéndose la molécula de hemoglobina con el oxígeno al cual ha atraído y formando una reacción bioquímica. Y allí está la justificación de por qué el glóbulo rojo o la sangre, cuando es oxigenada, es como cuando enciende la luz. La sangre se vuelve roja rutilante, sangre arterial, sangre oxigenada. Cuando hay esta reacción bioquímica, se encendió. La sangre toma otra tonalidad cuando se oxigena. Pero si no hay el hierro para formar la hemoglobina, ¿cómo atrae? Si sabemos que el oxígeno que entra por el alveolo a la sangre y al glóbulo rojo lo hace en un 97%. Entra el oxígeno al glóbulo rojo y el otro 3% de oxígeno va disuelto en el plasma. Entonces comprendemos que son 97% de glóbulos rojos reaccionando bioquímicamente con el oxígeno para que la sangre se vuelva de esa tonalidad, rojo intenso. Transporta hasta la célula y ya cuando llega a la célula, esto se rompe, esta unión, el oxígeno sale del glóbulo, sale del capilar y penetra a la célula. Y la célula lo utiliza para su metabolismo. Esta es célula con su núcleo. Toda célula tiene núcleo excepto el glóbulo rojo, célula viva. Esto es en resumen el proceso, pero sin hemoglobina. Entonces, ¿qué es lo que se interpreta aquí desde el punto de vista médico? Que tiene una anemia ferropénica, porque el sufijo pénica, penia significa disminución. Disminución del nivel de hierro en la formación de los glóbulos rojos y en sangre, porque eso es lo que se contabiliza en un laboratorio, los niveles de hierro sérico o hierro sanguíneo. Sérico es sanguíneo, para que tengan más o menos la idea de los términos. ¿Ya? Entonces, anemia, tiene que alimentarse bien para no llegar a esos casos, pero comiendo de una manera ordenada y coordinada.
y no dejándose llevar por los deseos de esas cosas que son indudables, que son ricas, pero sabemos que son hechas, son azúcares. El carbohidrato es un azúcar y el azúcar es un adictivo. Es mucho más adictivo que la droga llamada heroína, que es más fuerte que la cocaína. Imagínense, pero se le denomina el asesino silencioso, el azúcar. Pero estamos ahí, sabemos que es el asesino silencioso, pero la seguimos consumiendo ese azúcar para que nos siga matando. Y después vamos a entrar en diabetes, hipertensión, nefropatías y un montón de situaciones de enfermedades irreversibles que ya nomás nos toca esperar en la muerte. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Seguimos así. Usted decide, pero sepa que si decide, tiene que asumir las consecuencias de su decisión. Si decide bien, serán buenas consecuencias. Si sigue decidiendo mal como hasta el momento, las consecuencias no las podrá cambiar nunca. Así que con sus hijos, a sus hijos, ¿con qué les dan a sus hijos? Tostitos, una de esas porquerías que tiene tartracina, que es un cancerígeno. Chacachitos, tostitos, nachitos, chochitos y tonteritas. Basura que tiene químicos, que tiene colorantes, que tiene preservantes. Eso le dan de lunch a los productos. Responde así a breves rasgos lo del hierro. El yodo, que es otro oligoelemento, forma parte del funcionamiento de la glándula tiroides. Aquí vamos a salir con trastornos tiroides también. Sí. Yo lo tengo. Hay patologías tiroides en este grupo, ¿verdad? No sé, yo hice el examen varias veces. Funciona normalmente, utiliza el yodo para la formación de las hormonas tiroides, que son la T3, la T4 y la calcitonina. La T3 y la T4 son hormonas que utilizan 3 moléculas de yodo y 4 moléculas de yodo. La T3 se llama triyodotironina y la T4 se llama tetrayodo tironina. Esta se llama también tiroxina. El yodo forma parte fundamental de estas hormonas, que son las que se encargan de regular el metabolismo de todas las células del cuerpo, junto con la hormona del crecimiento, hasta que la hormona del crecimiento trabaja junto con ella. Las hormonas tiroides se encargan toda la vida del funcionamiento del metabolismo, lo que hace cada célula en su interior, con lo que recibe, con los nutrientes. ¿Ya? La calcitonina es otra hormona que produce, pero esta no lleva yodo, pero sin embargo podemos decir que esta se encarga de regular la absorción del calcio en el hueso. Existe otra hormona que la produce, la glándula tiroides es más o menos así. Tiene un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Entonces, esto es vista anterior. La ponemos en vista posterior y ya estamos en vista posterior. Detrás de la glándula tiroides tiene sus lóbulos. En cada lóbulo tienen 2 incrustaciones. Entonces son 4. En conjunto, los 4 forman la glándula paratiroides, que produce paratormona. Esta paratormona se encarga de regular los niveles del calcio en la sangre. Esa es la función de esta hormona paratiroide que está detrás de la tiroides. La calcitonina regula la absorción del calcio en el hueso. Miren, por ahí también viene la complicación de la osteoporosis en mujeres que tienen problemas tiroideos.
por el tema de la calcitonina. Si está bajo los niveles de calcitonina, entonces va a haber trastornos en la absorción del calcio en el hueso. Así, a mero rasgo nada más. Nada de hacer profundidad porque eso es segundo nivel. Y en segundo nivel se habla un poquito más del tema. Pero acá solamente eso. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los dos bioelementos principales, que es lo que hablamos acá de los pacientes, sobre todo de los tres pacientes, ¿no? El que tiene osteoporosis, el calcio alterado. El que tiene hipotiroidismo, el iodo alterado. Y el otro que es la anemia ferropénica, el hierro. Ya está, muerto chacho. Ahí están los cuadros resúmenes. Usted ya tiene el archivo, ya está el archivo, y si no, ya más luego lo pongo. Ahí está el calcio para los huesos, el sodio para los líquidos corporales que mantienen el equilibrio hidroelectrolítico, el yodo para la tiroides, el cobalto para la cianocobalamina, que es una de la vitamina 12 que forma parte del complejo B. ¿Quién no ha oído hablar del complejo B? ¿Han oído? ¿Ya? Eso es lo que desde pequeños nos dan en jarabe, en cápsulas, que para mantenernos, de darnos buena papa. ¿Ah? El flúor, que es el esmalte dental, que ahora en estos últimos tiempos se habla de que el flúor, acá, sí, pero acá, el flúor es el que ahora en estos últimos tiempos se habla que es cancerígeno. Pero ya es muy tarde pues, para algunos. Porque si uno, por ejemplo, yo tengo 60 años, 59 años y medio cepillándome con pasta con flúor, y a estas alturas recién me vienen a decir que el flúor es cancerígeno. Da. Debe haber, supuestamente en los centros naturistas hay pastas que no tienen flúor, pues tienen que tener su valor, y habría que conseguir esas pastas. Pero ¿qué es lo que hizo la industria? La industria nos puso las pastas dentríficas con flúor. Dije, para cuidarnos los dientes. Con flúor o sin flúor, el que es puerco y no se lava la boca, se le dañan los dientes. No, díganme lo contrario. ¿Quién es que habla? Oigo un murmullo por ahí. Sí. Molesta el murmullo, ¿eh? Ya. Bien. Ahora, dentro de las biomoléculas existen las micro y las macro. Vamos a ver la clasificación de las biomoléculas, que se clasifican en dos grupitos, cortito, vean. Biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas son el agua, el CO2 y las sales minerales. Y las biomoléculas orgánicas son eso que mencionamos hace un rato como nutrientes. Los glúcidos, hidratos de carbono o carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Preguntas sencillas que se hacen, ¿verdad? Y yo le voy a preguntar, marque las biomoléculas orgánicas. ¿Y usted cuál va a marcar? ¿Seguro? ¿No se va a equivocar? ¿No va a marcar una de estas por esta? Puede ser. ¿Puede ser? Sí. Ya. Es más, está hecho. Que se van a equivocar. Entonces demuéstrenme lo contrario. Lo mismo le puedo preguntar, marque las moléculas inorgánicas. Agua, CO2. Ahora, le puedo preguntar, las biomoléculas orgánicas son las siguientes, excepto. ¿Cuál es la que tiene que marcar? La que no es orgánica. Y lo mismo le puedo preguntar, las biomoléculas inorgánicas son las siguientes, excepto, y usted marca el excepto y marca la que no es inorgánica. Entonces tiene que leer bien. Leyendo bien está respondido todo y bien, porque puede responder todo y mal. Ya está, muerto chacho. Ahora vámonos a la célula. Mira, hasta ahí te digo el nivel químico, facilito, papachita. El nivel químico. El nivel químico ya murió. Ahora vamos al nivel celular.
Y tenemos que justificar que estamos acá en el Instituto de Educación Superior, como el ITB, porque esto de que la célula está formada por membrana, citoplasma y núcleo me lo enseñan desde la escuela. Desde la escuela. Pero como no estamos en la escuela, y dice usted, ¿cómo dice? Doctor, para eso pago 125, para que me digan lo mismo que me dijeron en la escuela. Pues bueno, vamos a justificar que usted paga 125 por un poco más de lo que usted ya sabe. Si es que lo sabe. Porque a lo mejor ni lo sabe. Ah, bien, no lo aprendí de la escuela. Ya no lo sabe. Ya se olvidó. Entonces tenemos la membrana y citoplasma y núcleo. La membrana citoplasmática, llamada así, o membrana celular, membrana plasmática, citoplasmática o membrana celular. Esta es una, las tres características principales de la membrana es que es una, aquí pueden poner un cuadrito así, ¿no? Características de la membrana celular. Y usted pone 1, es una bicapa fosfolipídica y proteínica. Miren, las proteínas, por eso les dije que las proteínas son fundamentales para el cuerpo, forman parte de la estructura de todas las células del cuerpo. En la membrana hay proteínas. En los glóbulos rojos hay proteínas. En las células de defensa hay proteínas. En las inmunoglobulinas hay proteínas. Todos los músculos, un gran porcentaje del músculo es proteína. Entonces, las proteínas son base fundamental de nuestra dieta, más sin embargo, lo que menos consumimos a veces es proteínas, sino otra vez, la basura esta. Porque el carbohidrato, necesitamos carbohidratos, pero mesuradito. ¿Por qué? Porque el carbohidrato da la casualidad que es la materia prima para obtener la energía. Porque la energía se obtiene en base al carbohidrato llamado glucosa. Glucosa, pero tampoco porque quieran más energía voy a estar come carbohidrato. ¿No? Eso es absurdo. Entonces, la bicapa fosfolipídica, los fosfolípidos los produce el hígado. Entonces, todas estas estructuras van para el desarrollo del individuo junto con las proteínas. Bicapa. 2. Es el límite entre lo interno y lo externo de la célula. Es la frontera, el límite. Es flexible. Es semipermeable. ¿Qué significa semipermeable? ¿Qué significa semipermeable? ¿Qué es impermeable primero? ¿Ah? Que no se empapa con... O sea, usted cuando llueve se pone un impermeable, ¿no? Y impide que se moje. Sencillo, ¿no? En cambio, la membrana celular es semipermeable, que permite el paso selectivo de sustancias. Y lógicamente es así, porque si no, ¿cómo se alimenta una célula? Si es impermeable. Tiene que permitir el paso de las sustancias, que son los nutrientes, porque la célula es ahí, entra el nutriente y entra el oxígeno. Pero después de hacer el metabolismo de esto, tiene que salir lo que ya hablamos hace un rato, que son los desechos nitrogenados, y el CO2. El CO2 se produce en cada célula del cuerpo. En cada célula. Entonces, ahí tenemos eso, semipermeable. Quiere decir que tiene un paso selectivo de sustancias hacia adentro y hacia afuera. No puede ingresar más que eso y menos que eso, salir. No puede salirse todo, porque si se sale, entonces se descompensa la célula y se enferma y muere el tejido. Entonces, esto es semipermeabilidad. De semipermeabilidad y morfo vamos a hablar bastante. De selectividad. Entonces ahí tenemos, forma la superficie flexible externa de la célula y separa su medio interno del externo. Es una barrera selectiva entre el interior y el exterior para permitir el paso de las sustancias de afuera hacia adentro. De afuera quiere decir de la sangre, ¿ah? De la sangre. De afuera hacia adentro
y de adentro hacia la sangre, hacia afuera. Ese es el paso selectivo de las sustancias. Estas son preguntas. Esta es otra pregunta. Vea, ahí está el banco. Vaya anotando. El banco de preguntas. Banco de preguntas de morfofisiología. Suena bonito, ¿no? Sí. Hay como 600 preguntas más o menos al término de todo esto. No mucho. Oiga, si ustedes tienen que hacer un complexivo para graduarse de técnico, ¿cuántas preguntas creen que son? Apenas son 343. Vamos al citoplasma. Asimismo, en la escuela, en el colegio, nos dicen que el citoplasma es la agüita de la célula, la parte líquida. Pero acá vamos a justificar este $125 diciendo que la célula, el citoplasma, no solo es agüita, y tiene sus nombres. El citoplasma está formado por dos estructuras. Una que es el citosol, que es la parte líquida, y otra que es el citoesqueleto. Un citoesqueleto que está formado por microfilamentos y microtúbulos. Y el citosol, este va a ser el esqueleto de la célula, de acuerdo al tipo de célula que sea, porque las células en el cuerpo humano son de diferentes formas. Hay células estrelladas, ovaladas, esféricas, poligonales. Entonces cada célula tiene un citoesqueleto de acuerdo a la forma que tiene. ¿Ya? Estrellada, por ejemplo, la neurona es estrellada. La célula hepática es poligonal. La célula llamada espermatozoide es ovalada. ¿Se ha visto un espermatozoide como es? Ya. El citosol, en cambio, es la parte líquida que contiene, ojo, que contiene a los órganos. No. Ya tocó. Ya pagué. Me duele, pero tengo que seguir con ustedes. No puedo frenarme aquí, sino que les tomo a ustedes la persona. El citosol es la parte líquida que contiene los famosos organelos, orgánulos o inclusiones citoplasmáticas. Inclusiones porque están incluidas en el citoplasma. Así se llama el término. Inclusiones citoplasmáticas, llamados organelos u orgánulos. No diga orgánulos. Orgánulos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos organelos? Son el ribosoma, el lisosoma, la vacuola, el centriol, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico liso y rugoso, la mitocondria. La mitocondria denominada la fuente de poder, la fuente de energía, porque es allí donde se hace el conocido ciclo de Krebs, donde se obtiene la mayor cantidad de energía para que todas estas estructuras de esta célula trabajen. Porque cada célula con sus mitocondrias producen su propia energía. No es que le piden a la vecina, sino que ellas elaboran su propia energía y se supone que todas las demás células que están allí van a hacer lo mismo y tienen que trabajar para que el tejido del cual forma parte trabaje normalmente, porque un tejido es el conjunto de células. El tejido es el conjunto de células. Entonces, un tejido, por ejemplo, el tejido hepático, el tejido pulmonar, cualquier tejido glandular, tienen que todas trabajar de igual manera. Si se empieza a dañar o a funcionar mal una célula, las demás comienzan a fallar también, y ahí es cuando el tejido se enferma. Entonces, todas tienen que trabajar
para ella misma. Y ahí en la mitocondria se produce la energía. ¿Cuál es la materia prima para producir la energía? Ya lo dije, la glucosa. La glucosa. Esa es la que tiene que llegar a la célula después de haber sido procesada por el hígado para que la célula le permita el ingreso. Pero resulta que la célula no es la que dice entra. Entrar a la célula y dejar de circular en la sangre tiene que recibir la ayuda de ¿quién? De la insulina. Toda célula tiene en su membrana, así se grafican estas cosas. Estos se llaman receptores. Entonces, por vía sanguínea, se sabe que la insulina es vía sanguínea, es formada por una glándula llamada páncreas, por su tejido endocrino. Las células beta del páncreas producen insulina. Esas células, cuando usted ha ingerido, enseguida que ha ingerido algún carbohidrato, lógicamente va a hacer la producción, el páncreas va a producir insulina y la va a enviar directamente al torrente circulatorio. Entonces esa insulina viaja por el torrente circulatorio, viene por el capilar y conecta con el receptor. Y esa conexión es más o menos como introducir la llave correcta. Ustedes vieron que yo quise abrir con otra llave y no pude. El chico Daniel vino, puso la llave correcta y se abrió la puerta y pudimos ingresar. Nosotros somos la glucosa, que es la célula. Pero si hay un rechazo, una llave incorrecta, quiere decir que la célula no reconoce a la insulina, entonces la glucosa que anda por aquí no puede ingresar y sigue circulando y se va y vuelve, y sigue circulando porque no hay cómo ingresar a la célula, porque esta célula no reconoce a la insulina, entonces se vuelve resistente a la insulina y ahí es donde tenemos un diabético insulino resistente, que aún teniendo insulina no la reconoce la célula. Entonces ahí tiene que el médico intervenir y dar los hipoglicemiantes para disminuir los niveles de glucosa. Pero normalmente este receptor es la llave, la insulina es la llave que entra en el receptor, conecta y se abre para que la glucosa ingrese a la célula y se produzca todo su proceso metabólico dentro de la célula para que llegue a la mitocondria, y en la mitocondria se produzca el ciclo de Krebs y ahí se produzca aproximadamente 26 ATP, 6 CO2 y agua. En cada mitocondria, por cada molécula de glucosa, hay 2 ciclos de Krebs. ¿Ya? Eso es bioquímica, ojalá que se los den. No sé si estará en el programa, no lo recuerdo porque hace tiempo que no es bioquímica. ¿Están viendo bioquímica? El otro tipo de diabético, que es el insulino dependiente, porque a pesar de que tenemos páncreas, el páncreas no está produciendo la suficiente cantidad de insulina para que haga de llave para el receptor y la glucosa ingrese, no hay suficiente, entonces ahí tenemos un insulino dependiente y ahí hay que administrar, en cambio, ya no hipoglicemiante, sino insulina. Al diabético, insulino dependiente. Entonces, se equivocarán. Sí, puede ser. Ya, listo, yo le voy a poner. Marquen los organelos que se encuentran en el citoplasma. Los organelos celulares. Y le pongo ahí todos los organelos y le pongo como opción citoplasma. ¿Usted marcará citoplasma? No. No. Pero prohibido.
Pero verá, usted que me está mirando va a marcar citoplasma como organelo. Y le voy a tomar una foto y se lo voy a pasar a la presidenta para que se lo comparta a ustedes. ¿Ya? O lo publico en el Facebook. En el todo está involucrando al citoplasma. Entonces hipertermia también. Y perder tan ingenuamente, porque no vamos a utilizar otro término, sino ingenuamente, el núcleo es esa estructura que también le llaman los textos organelos. ¿Por qué? O es merengue o no es merengue, o es chana o es guana, pero no puede ser ni buena ni parte. ¿Por qué decirle organelo a una estructura que es parte? Es como que yo le diga que las extremidades son la cabeza. Pero es parte fundamental. ¿Por qué entonces se lo menciona como? Entonces tenemos que decir que la célula solo tiene membrana y citoplasma. Pero no podemos decir, los textos dicen y se contradicen, es decir, membrana, citoplasma y núcleo, y después dicen que el núcleo es un organelo que está dentro de la célula. Por eso le digo, hay que razonar lo que se estudie y no solamente repetir como un loro. ¿Es merengue o no es merengue? Aparte que el citoplasma está conteniendo los organelos, pero el núcleo, que no es un organelo, es quien contiene la identidad de la célula. Dígame si alguno de los organelos contiene la identidad de la célula. Ninguno. Entonces, ¿cómo puede decir que un núcleo es un organelo? Que un núcleo es la tercera parte y la más fundamental. ¿Por qué? Porque contiene la identidad de la célula, del tejido y del ser humano. Porque ahí es donde se encuentran los cromosomas. 46 cromosomas, 44 somáticos y 2 sexuales. Estos 44 somáticos son los que dan las características corporales generales de todos, y los 2 sexuales son los que dan el sexo del individuo. Todas las células tienen 46 excepto una o 2. Excepto 2. ¿Cuáles son? ¿Ah? La célula vegetal. No le oigo. La célula del carreto vegetal. Eucariota vegetal. No se preocupe, yo se lo digo. Las únicas células que no tienen 46 son el espermatozoide y el óvulo, que tienen 23 y 23, y que al juntarse forman 46. Tiene que ser así, tiene que tener la mitad, y de estos 23, 22 son somáticos y 1 sexual, que puede ser X y Y acá y el otro Y. Son 50 y 50 en promedio, 50% y 50%, 50% de X, 50% de Y. En cambio en la mujer son 22 somáticos y todos son X. Esa es la combinación. Estas son las que dan la característica. Ahora, ahí viene lo que siempre les digo. Si ustedes quieren en algún momento alterar su cromosomía, entonces van a tener trisomía. Van a tener alteraciones de los cromosomas producto de las radiaciones que generan los aparatos celulares, auriculares o audífonos, radiaciones producidas por el cigarrillo, todas esas sustancias tóxicas que van en el alcohol, van a producir alteraciones. Dicho esto, pues ya sabemos que la célula tiene membrana, citoplasma y núcleo. Listo. Ahora vamos, bueno, esto de la célula ya ustedes lo vieron en microbiología, procariote y eucariota, Vamos a la parte de los tejidos. ¿Qué es un tejido? El tejido es un conjunto de células que tienen un origen embrionario común y que cumplen una función especializada. ¿Qué es origen embrionario? Ya creo que se los dije también. ¿Qué es origen embrionario?
¿No se acuerda usted cuando fue embrión? No. ¿La qué? El embrión es esa estructura que se forma en base a un disco que se da como resultado después de la unión y multiplicación de las células cuando se une un óvulo con un espermatozoide. En el útero, ya cuando se conecta el blastocito con el endometrio, se forma un disco trilaminar. Disco trilaminar. ¿Qué quiere decir trilaminar? Embrionario. Entonces, este disco laminar embrionario está formado por 3 capas. La capa llamada ectodermo, mesodermo y endodermo. De estas 3 capas embrionarias van a salir todos los sistemas y aparatos del cuerpo. Se van a originar. Todo el cuerpo humano se va a originar de estas 3 láminas. Así es donde comenzamos. Que ojo, desde las células, desde los gametos, óvulos y espermatozoides son células vivas. Vivas. No hay células muertas que se unan. Células vivas. Entonces, desde que se une el óvulo y el espermatozoide, hay vida. Hay vida. Eliminar un óvulo de espermatozoide unido y en etapa de segmentación y de división y multiplicación es asesinato. Y debe ser penado por la ley, pero no es penado. ¿Ya? Entonces, por eso dice que ahí el origen embrionario común y funciones en conjunto para realizar funciones específicas, ¿no? Como por ejemplo el tejido hepático produce. Mire esa belleza, vea. Entonces, vamos a ver que los principales 4 tejidos del organismo son epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Y bueno, hay que desglosar porque hay que multiplicar esos $125, porque ya con eso no nos vamos a quedar. Tenemos que seguir desglosando, así como desmenuzando el pollo, ¿no? Harto desmenuzado. Bien, vamos con el primero. El tejido epitelial es el tejido que recubre todo. Superficies corporales, tapizan órganos que tienen cavidades. No hablamos de cavidades corporales, ¿ah? Hablamos de órganos que tienen cavidades. ¿Cómo cuál? Como el útero que tiene una cavidad, ¿verdad? Porque ahí estuvimos todos. Tiene una cavidad. La vejiga, pues, tiene una cavidad y no estuvimos todos, porque eso ahí es malo que hay es orina. No. Espérese un ratito. Estamos hablando primero de órganos con cavidad y el ano no es un órgano, es un conducto. Estamos hablando de la vesícula, por ejemplo. La vesícula es una, no es un órgano, pero es un recipiente, una bolsa que tiene una cavidad donde se aloja no se preocupe, yo se lo digo. La bilis. La bilis. Entonces, estos órganos, el estómago es un órgano que produce sustancias y que es así ensanchado, tiene una cavidad donde depositamos los alimentos para que se haga el proceso digestivo. ¿Ya? Y también todos los conductos del cuerpo, y ahí interviene el conducto digestivo, el conducto excretor, el conducto respiratorio, los conductos vasculares, todos los vasos sanguíneos son conductos. La trompa de falopio, la uretra, el uréter, todo lo que es conducto tiene un revestimiento por dentro. Este tejido epitelial se clasifica en estos 2 tipos: el epitelio de revestimiento y el epitelio glandular. El epitelio de revestimiento forma la cubierta externa, que es la piel. La piel es un epitelio. Y algunos órganos internos, como ya lo he mencionado, forman la capa interna de los vasos sanguíneos. De los vasos sanguíneos, por ejemplo, y cualquier conducto. Este es lineal, pero si le hacemos un corteo plano,
transversal. Pensé que lo tenía que decir yo. Un plano transversal, entonces va a quedar más o menos así. Sacamos esto, ponemos así y ahí lo dibujamos así. Esta es la capa externa o serosa. De ahí viene la capa muscular. Todo conducto tiene músculo, que también vamos a ver en el tejido muscular. Y la capa interna de revestimiento. Como dice, epitelio de revestimiento, forman la capa interna de los vasos sanguíneos y de cualquier conducto. Porque si este es vaso sanguíneo, pero puede ser un conducto de excreción, puede ser el tubo digestivo, tiene una capa interna de revestimiento, que dependiendo del conducto se le puede llamar mucosa. ¿Cómo se le llama mucosa al epitelio de revestimiento en el intestino delgado? La mucosa intestinal. Se le llama mucosa intestinal, no se le llama epitelio de revestimiento. Se le cambia el nombre y se le pone mucosa intestinal, porque ahí hay células que producen sustancias en ese epitelio. Forma el interior de la vía respiratoria, el tubo digestivo, las vías urinarias y el aparato reproductor. Ese es el epitelio de revestimiento. El epitelio glandular, aquí hay que ver también un desglose, que es un desglose un poquito más bonito, ¿verdad? ¿Está copiando todo? El epitelio glandular, ay, ese calor, se clasifica en dos, según lo que dice aquí. Se clasifica en secreción, epitelio glandular endocrino y epitelio glandular exócrino. Póngale la tilde, por favor, que yo no me dejo llevar por lo que dice la plebeya Academia de la Lengua, porque de real no tiene nada, porque ellos le quitaron la tilde a exócrino y endocrino, y ahora lo llaman exocrino y endocrino. Y todos los textos y todos los vídeos que usted escuche, va a escuchar que dice endocrino y exocrino. A mí no me va a escuchar decir así. Yo voy a decir siempre endocrino y exócrino. Y ahí él juega con los prefijos, ¿no? Endo y exo. Endo, tejido glandular endocrino, se refiere a que esta glándula, su producción la envía directamente a la sangre. Va directamente a la sangre. ¿Qué produce el tejido glandular endocrino? Hormonas. ¿Qué son las hormonas? Son mensajeros químicos y solamente viajan por la sangre, solo por la sangre. El tejido glandular endocrino, mientras que el tejido glandular exócrino, su producción nunca la va a enviar a la sangre, más bien la envía a conductos de excreción, de eliminación, sea fuera de la glándula o sea fuera del cuerpo. Para eso pues vamos a hacer un cuadrito para que te vaya entrando en onda, ¿no? Un cuadrito, otro cuadrito más. Un cuadrito o un cuadrote de tejido glandular, no de sistema glandular, porque el sistema glandular eso lo vemos en segundo, lo verán en segundo nivel, Morfo 2. Mire el 21 para ver si en verdad. Espera el 21, ahí hablamos. Porque ahorita te puede decir que sí, que vamos a estar, pero ya tejido glandular. El tejido glandular. Este tejido glandular está formado por dos: tejido glandular endocrino, y aquí tenemos, esto le ponemos aquí puro, quiere decir que son glándulas endocrinas puras. Aquí solamente las voy a mencionar, ni siquiera vamos a mencionar su producción, lo que produce cada glándula. Ya, solamente las glándulas.
Y comenzamos en orden descendente, y así serán mencionadas en orden descendente, longitudinal o cefalocaudal, desde acá arriba, tenemos el hipotálamo. Señoritas, las pruebas ya entreguen. Hipotálamo. Junto al hipotálamo, si nosotros tenemos el hipotálamo así, más o menos esta disposición, por aquí en este sector tenemos una glándula que se llama la glándula pineal. La glándula pineal. Debajo del hipotálamo, a través de un tallo, se llama tallo hipotalámico, se comunica con una glandulita que es del tamaño de una alberja, que se llama hipófisis, se encuentra localizada en la silla turca del hueso esfenoides, en la base del cráneo, donde se asienta el encéfalo. ¿Se acuerdan del encéfalo? El encéfalo, ayer les puse una foto de la base del cráneo. Sí, Ya, allí, en esa base, vista desde arriba, se pone el encéfalo ahí. Del encéfalo, de la parte central del encéfalo, se desprende ese tallo hipotalámico y se forma la hipófisis, esa que está ahí. Y ahí se ve el esfenoides, el hueso central, que tiene una depresión así. Esa es la silla turca. Ya lo veremos en corto y en directo, ¿no? Porque en vivo no hay. Esa es la silla turca. Entonces aquí tenemos la hipófisis. Hipófisis. De ahí, de la hipófisis, que está más o menos a esta altura, nos vamos al cuello y vamos a la glándula. ¿Usted tiene aquí la glándula sanguínea? La glándula tiroides. Tiroides. Detrás de la tiroides ya vimos que hay 4 incrustaciones que se llaman en conjunto glándula paratiroidea. Entonces tiene la paratiroides. En el mediastino tenemos la otra glándula hasta cierta edad, que ya lo mencionamos, que se llama timo. Y en el abdomen, sobre los riñones, tenemos 2 glándulas que se llaman suprarrenales. Suprarrenal. La glándula suprarrenal. Esos son endocrinos puros que van a producir solamente hormonas, y las hormonas van por vía sanguínea a cumplir su función para la cual están formadas, diseñadas y destinadas hacia las células diana, tejido diana o glándulas diana. ¿Sabes qué diana ya, no? Ya lo dije. Hablando de la osteoporosis. Ah, no he hablado de eso. Ella a la cual va dirigida, sí, diana o blanco, es un término militar. Sí, el objetivo diana, objetivo blanco, es donde va a disparar y de ahí, ¡pac!, ahí tiene que dar. Cuando mandan los cohetes esos directamente a un lugar destinado, ese es el blanco, diana. ¿Ya? Entonces, estas hormonas van a cumplir una función para una célula o tejido específico, aunque todas circulan en la sangre, pero cada una sabe al tejido que está diseñado donde tiene que ir. O sea, por ejemplo, usted va por 9 de octubre, ¿sí conoce 9 de octubre? Va por la 9 de octubre y usted se va al correo, usted se va a la Merced, usted va a la matriz del ITV. Usted sabe dónde tiene que ir y no se va a desviar para ningún lado, ni va a entrar a otro lado que no tiene que ir. ¿Ya? Así mismo. Un ejemplo un poquito grotesco, ¿no? Sí. Porque las hormonas están diseñadas para tal o cual cosa. No hay que la hormona que va a la glándula tiroides se va a ir para la paratiroides. Vámonos al tejido glandular exócrino puro. Puro quiere decir que no produce hormonas, pero produce sustancias. Y ahí tenemos SSS. SSS son 3 glándulas exócrinas que son las salivales,
¿Qué producen las salivales? Saliva. ¿Y la saliva dónde va? A la cavidad bucal. No va a ningún otro lado, va a la cavidad bucal para el proceso digestivo. Las sebáceas, que se encuentran ¿dónde? En la piel, junto al pelo. Por su producción sale por el conducto excretorio y va a la superficie de la piel, fuera del cuerpo. ¿Para qué? Para servir de impermeabilizante y también de protector de la piel, el sebo. Y cuando está alterado eso, hay una hiperproducción de sebo y entonces tiene que ir al dermatólogo. Y las sudoríparas, ¿dónde se encuentran las sudoríparas? ¿En el intestino? No, en la piel. Esa, en la dermis de la piel se encuentra la glándula sudorípara que a través de su conducto también lleva su producción, el sudor, hacia la superficie del cuerpo para regular la temperatura del cuerpo, para regular la temperatura corporal, porque cuando hace calor pues la piel se calienta, entonces la forma de defensa del organismo es regular esa temperatura a través de la sudoración y humidificar la piel. Ya, eso es defensa. Sudoríparas. De ahí tenemos las lagrimales que producen las lágrimas. Dentro de la cavidad orbitaria está el hueso lagrimal o unguis, que tiene un surco donde se llama surco lagrimal, donde se encuentra la glándula lagrimal. Esa glándula lagrimal todo el tiempo está produciendo lágrimas para lubricar toda esta parte del globo ocular, incluida la córnea, ¿ya? Pero que también hay un conducto que va hacia la cavidad nasal. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se acuerdan? ¿No les dije eso? No. Sí, hay un conducto entre el maxilar superior y el unguis que se llama conducto lacrimonasal. Por ahí también descienden las lágrimas, pero solo cuando usted llora, porque mientras llora no hay paso de las lágrimas hacia abajo. Por eso es que usted llora por fuera y por dentro, y ahí es cuando usted empieza a moquear, porque las lágrimas, que es ácida, diluye el moco, que es alcalino, lo fluidifica y le empieza a chorrear moco. Fluidifica el moco, por eso es que se da ese fenómeno, ¿no? Todo el mundo ha preguntado, ¿por qué cuando uno llora sale moco? Por el conducto lacrimonasal. Después se los enseño ahí en el laboratorio con el modelo. Ahí en el laboratorio, ya el programa, aquí vimos a Filiberto. Allá tenemos Rigoberto, Dagoberto y Norberto. Lágrimas son las glándulas exócrinas puras, solo producen lágrimas. De ahí vienen las glándulas mamarias. ¿Por qué mamarias? Porque sirven para... No diga mamar, porque para darle la cara al producto pequeño, no al grande, más o menos. Qué feo. Se quita. Así. Aquí están los acinos, a través de los conductos galactóforos. Esto se da por acción hormonal. Hay una hormona que se llama la prolactina, que ahí hace producir sustancia láctea, no produce leche, pues no es vaca. Y el producto se conecta con su boca en el pezón y empieza a succionar, y a más succión, mayor producción, porque activa el sistema hormonal desde la hipófisis. Entonces ahí están los conductos galactóforos, ¿ya? Esas son las glándulas mamarias. De allí podremos hablar del varón, próstata, la glándula seminal, que ya la vimos en hipogáster, la bulbouretral o de Cooper. Son 3 glándulas que intervienen en la formación del semen. En las mujeres, las glándulas de Skene. Las glándulas de Skene son las que producen una secreción en el momento del orgasmo femenino. Ya, en ese momento no es eyaculación, las mujeres no eyaculan. Ya. Y las glándulas de Bartolino
no es Bartolito, es Bartolino. Esas son... Bartolito, Bartolito. El gallo Bartolito. Bartolinos se encuentran para vulvares, para vestibulares, en el vestíbulo, cerca del vestíbulo vulvar, y son las que en realidad producen el lubricante para cuando el príncipe entra en la princesa. Ahí ve, como por tobogán, así. Ya. Eso, a breve rasgo, lo que hacen las glándulas exócrinas puritas. Pero lo que no dice las diapositivas y no dicen en algunos textos es que hay glándulas que tienen de esta y de esta. Y si tienen de esta y de este, o este. Solo de estas dos. Entonces se llaman glándulas mixtas. Y estas glándulas mixtas son el páncreas, el testículo y el ovario. Glándulas que tienen dos tipos de tejido, un tejido glandular endocrino y un tejido glandular exócrino. El páncreas en su tejido glandular endocrino produce insulina, glucagón y somatostatina. Insulina, glucagón y así se llama. Glucagón. Somatostatina. Y en su producción exócrina produce jugo pancreático para el proceso digestivo. Estos son hormonas, tejido endocrino, y esta es exócrino puro, que es el jugo pancreático para el proceso digestivo y que es vertido al duodeno, en esa conexión de páncreas y duodeno. ¿Ya? El testículo en su producción endocrina produce testosterona, la hormona masculina, y en su producción exócrina produce espermatozoide. Semen no es, el testículo no produce semen. ¿Ya? Espermatozoide. Y el ovario en su producción endocrina produce estrógeno y progesterona, y en su producción exócrina produce el óvulo. Ya está, corto chancho. El óvulo.